Hay lenguajes que no necesitan palabras. En el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 20 de octubre de 2024, se hablaban dos. El primero era un estruendo, un caos glorioso de gritos, señales y gestos frenéticos. Era la final del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino, y el voleibol a este nivel es una sinfonía de comunicación explícita. Las campeonas defensoras de Italia, un equipo de una precisión táctica legendaria, eran las maestras de este lenguaje. Su capitana, Francesca "la Maestra" Rossi, dirigía a su equipo como una general en el campo de batalla, su voz cortando el ruido de la multitud, sus manos dibujando complejas estrategias en el aire. En los tiempos muertos, su entrenador usaba tabletas para mostrarles rotaciones defensivas y patrones de ataque. Era un juego de ajedrez jugado a la velocidad de un rayo, una ciencia de la comunicación. Y luego estaba el segundo lenguaje, un lenguaje de silencio. En el otro lado de la cancha, la pareja central de la selección mexicana, dos hermanas gemelas, operaban en una burbuja de calma que era casi desconcertante. No se gritaban para anunciar una jugada, no usaban señales manuales complejas. Su comunicación era invisible, un flujo de movimiento tan fluido y anticipado que parecía coreografiado por una mente única. Su lado de la cancha era un oasis de silencio en medio del huracán, y en ese silencio residía un poder que el ruidoso mundo del voleibol de élite aún no había aprendido a respetar. El equipo italiano era la encarnación de la estrategia moderna. Cada jugadora era una especialista, entrenada para ejecutar su rol con una perfección casi robótica. Francesca Rossi, su colocadora y capitana de 32 años, era considerada la jugadora más inteligente del mundo. Su cerebro era una supercomputadora táctica, capaz de procesar cientos de variables en una fracción de segundo, de leer las intenciones del oponente antes de que se materializaran. Era una purista del juego. Creía, con una convicción casi religiosa, que el voleibol era un juego que se ganaba con una comunicación clara, explícita y perfecta. Para ella, el caos era un enemigo que debía ser conquistado con orden y estrategia. La conexión silenciosa de las gemelas mexicanas la intrigaba, pero también la irritaba profundamente. Le parecía un truco, una anomalía romántica que desafiaba las leyes lógicas del juego. No era arrogancia, era la convicción de una maestra que creía haber descifrado el código de la victoria. Pero ¿qué sucede cuando te enfrentas a un lenguaje que no puedes oír, a un código que no puedes descifrar? En el otro lado de la red estaban Luna y Sol Moreno, de 22 años, dos hermanas idénticas de una pequeña y anónima comunidad pesquera en la costa de Michoacán. Eran altas, atléticas, con la fuerza forjada por una vida de trabajo bajo el sol, pero su verdadero poder no era visible en sus músculos. Luna, la colocadora, era el cerebro del equipo. Su visión de juego era panorámica, como si estuviera viendo la cancha desde arriba. Su calma en los momentos de mayor presión era el ancla emocional de todo el equipo. Sol, la rematadora principal, era la ejecutora. Era pura potencia explosiva. Su brazo un cañón capaz de enviar la pelota al suelo con una fuerza devastadora. Juntas, eran la combinación perfecta de inteligencia y poder. Pero su verdadera arma secreta, su superpoder, era su conexión no verbal, un lenguaje que habían desarrollado no en un centro de entrenamiento, sino en las arenas de la playa de su pueblo. Habían jugado juntas desde niñas, descalzas, con una red hecha de cuerdas de pescar. En ese entorno, sin entrenadores que les gritaran instrucciones, habían aprendido a comunicarse de otra manera. Su conexión era una danza de microgestos, una coreografía telepática. Un leve cambio en la postura de Luna, casi imperceptible para el ojo no entrenado, le indicaba a Sol si la colocación sería alta y lenta o rápida y corta. La forma en que Sol aterrizaba después de un salto, la tensión en sus hombros, le decía a Luna dónde debía posicionarse para la siguiente defensa, anticipando el contraataque del oponente. No necesitaban hablarse, se sentían. Su juego era un flujo constante, una conversación silenciosa que dejaba a sus oponentes, y a veces a sus propias compañeras, completamente desconcertados.
Era un lenguaje corporal tan íntimo y complejo que solo ellas dos lo entendían. Era un sistema cerrado, impenetrable, una ventaja que ninguna tableta táctica podía analizar y que ninguna estrategia convencional podía contrarrestar. Su motivación para estar en esa final en Barcelona, sin embargo, era mucho más profunda y dolorosa que la búsqueda de la gloria deportiva. Competían por la supervivencia de su hogar. Meses antes, un huracán de categoría 4 había devastado la costa de Michoacán y su pequeña comunidad pesquera había sido prácticamente borrada del mapa. Las casas, construidas con esfuerzo durante generaciones, fueron reducidas a escombros. El pequeño muelle, el corazón económico del pueblo, fue destrozado. La ayuda del gobierno había sido lenta e insuficiente, una maraña de burocracia y promesas vacías. Muchas familias, incluyendo la suya, lo habían perdido todo y vivían en refugios temporales. El premio en metálico del campeonato mundial, unos $150,000, no era para ellas. Era la única y desesperada esperanza para financiar la reconstrucción de las casas, para comprar nuevas lanchas de pesca, para devolverle a su gente la dignidad que la tormenta y la indiferencia les habían arrebatado. Su juego silencioso y unido en la cancha era un reflejo perfecto de la resiliencia silenciosa de su comunidad, una comunidad que no gritaba por ayuda, sino que trabajaba en silencio para volver a levantarse. El evento que encendió la mecha de la confrontación final ocurrió en la semifinal. México se enfrentaba a la poderosa selección de Brasil. En un punto de partido electrizante, las gemelas ejecutaron una jugada de una belleza y una sincronización asombrosas, una combinación que pareció salir de la nada y que le dio a México la victoria, asegurando su lugar en la final contra Italia. El mundo del voleibol estaba en shock. En la entrevista posterior al partido, mientras las mexicanas celebraban en la cancha, un periodista se acercó a Francesca Rossi, la capitana italiana, que había estado observando el partido desde las gradas. Francesca, le preguntó, acaba de ver esa increíble conexión entre las gemelas Moreno. Algunos la llaman telepática. ¿Cómo planea su equipo tan basado en la comunicación explícita contrarrestar eso en la final? Francesca sonrió, una sonrisa de suficiencia, la de una maestra de ajedrez que no se deja impresionar por un movimiento llamativo, pero poco ortodoxo. La telepatía no existe en el voleibol, dijo, su voz clara y firme. La comunicación gana campeonatos, y nosotras nos comunicamos mejor que nadie. En la final, nuestro sistema derrotará a su silencio. Sus palabras no fueron solo una predicción, fueron un desafío directo, un guante arrojado. Estableció la batalla final en términos claros. El sistema contra el instinto, la comunicación audible contra la conexión invisible, la ciencia del juego contra su magia. La final se convirtió en una guerra táctica, una batalla de voluntades tan intensa como cualquier punto jugado. Italia, dirigida por la batuta de Francesca, jugaba un voleibol cerebral, casi perfecto. Su defensa era un muro, sus ataques, una serie de jugadas de pizarrón, ejecutadas con una precisión milimétrica. Leían las jugadas de México, anticipaban sus movimientos, bloqueaban a sus rematadoras. Parecían tener una respuesta para todo, excepto para una cosa: las combinaciones entre luna y sol. Esas jugadas eran el único elemento que el sistema de Francesca no podía predecir, porque no había señales que leer, no había un grito que interceptar, no había un patrón que analizar. Las jugadas nacían en el silencio, en esa conexión impenetrable entre las dos hermanas. Eran un código que Francesca, la maestra descifradora, no podía romper. El partido fue un toma y daca constante, un punto para la estrategia italiana, un punto para la magia mexicana. El partido llegó a su punto de ebullición. El quinto y decisivo set, una carrera a 15 puntos donde no hay margen de error. La tensión en el Palau Sant Jordi era tan espesa que se podía sentir en la piel. Cada punto era una batalla épica, celebrado con rugidos que sacudían el edificio. El conflicto externo, para las gemelas, era inmenso. El ruido ensordecedor de la multitud, en su mayoría a favor de las campeonas europeas, era un ataque constante a sus sentidos.
y la presión de un quinto set, donde la historia se escribe en cada saque, era un peso aplastante. Francesca, frustrada por su incapacidad para descifrar el código de las gemelas, comenzó a intensificar su propio juego. Empezó a gritar más fuerte, a hacer señales más exageradas, a intentar imponer su sistema, su orden, a través de la fuerza, del caos y el ruido. Y por primera vez en todo el torneo, la conexión de las gemelas comenzó a mostrar fisuras. El ruido, la presión, la fatiga, todo comenzó a interferir en su lenguaje silencioso. Un par de errores no forzados, una colocación de Luna que Sol no anticipó, un remate de Sol que Luna no esperaba, les dieron a las italianas una ventaja crucial. Se miraron y por primera vez había una sombra de duda en sus ojos. El mundo exterior, con todo su ruido y su caos, estaba logrando penetrar su santuario de silencio. Su conflicto interno se volvió la batalla más importante de todas. Debían encontrar la manera de volver a su centro, de bloquear el estruendo del mundo y escucharse solo la una a la otra. Tenían que encontrar el silencio en medio de la tormenta. Y la tormenta alcanzó su punto álgido. Punto de partido para Italia. 14-13. El saque estaba en manos de la mejor sacadora italiana. El estadio entero se puso de pie, un monstruo de 15.000 cabezas conteniendo la respiración, anticipando el grito de victoria de las campeonas. Las jugadoras italianas se sonreían, seguras de que la historia tendría el final que todos esperaban. Las jugadoras mexicanas miraban al suelo, la esperanza desvaneciéndose. Pero entonces, en medio de esa tensión insoportable, Luna y Sol hicieron algo simple y profundo. Se acercaron a la red. No se hablaron. No hubo una palabra de ánimo ni una instrucción táctica. Simplemente se pararon frente a frente y se miraron a los ojos. Durante 2 segundos, que parecieron una eternidad, el mundo entero desapareció. Solo existían ellas dos, y en esa mirada, en ese silencio absoluto, sin decir una sola palabra, se transmitieron un universo de confianza, de historia, de fe, y un plan tan audaz, tan imposible, que solo podía nacer en el lenguaje del silencio. Desde el lugar del mundo donde nos estás viendo, seguro que has tenido un momento de conexión con alguien que superó cualquier palabra. Me conmovería saber desde qué ciudad sientes este instante de silencio, este momento en que 2 almas se preparan para reescribir el final. Cuéntamelo en los comentarios. Para entender la profundidad de esa mirada, el poder contenido en esos 2 segundos de silencio, hay que viajar a la costa de Michoacán, a una playa de arena negra volcánica donde el Pacífico ruge sin cesar. Allí, Luna y Sol no aprendieron a jugar voleibol en un gimnasio pulido, aprendieron a jugar en la arena, un maestro implacable que te roba el salto y castiga cada caída. Su primera red eran 2 palos de palmera con una vieja red de pescar de su padre. Su primer balón era a menudo un coco. No tenían un entrenador que les enseñara la técnica perfecta. Se tenían la una a la otra y tenían el océano. El ritmo constante de las olas les enseñó sobre la cadencia. El viento impredecible les enseñó sobre la adaptación y la arena profunda les enseñó sobre la resiliencia. Su juego no nació de la técnica, sino del instinto y la necesidad de anticipar no solo a su oponente, sino a la propia naturaleza. Su conexión se forjó en ese entorno. Como no había nadie que les diera instrucciones, tuvieron que crear su propio lenguaje. Aprendieron a leer el más mínimo cambio en el lenguaje corporal de la otra. Una ligera inclinación de los hombros de Luna antes de tocar el balón le decía a Sol si debía prepararse para un remate de potencia o para un toque suave. El sonido que hacían los pies de Sol al correr por la arena le decía a Luna la velocidad de su aproximación. No era telepatía, era una empatía extrema, una ciencia de la observación nacida de miles y miles de horas de repetición en un entorno donde la comunicación verbal se perdía en el rugido de las olas. Este lenguaje silencioso se convirtió en su refugio, en su ventaja secreta, un código que el mundo estructurado y ruidoso del voleibol profesional nunca podría entender. La devastación del huracán fue el crisol que transformó su conexión de una ventaja deportiva a una
misión de vida. Lo perdieron todo. Su casa, la pequeña lancha de su padre, los recuerdos de su infancia, todo fue arrastrado por la tormenta. Pero en medio de la destrucción presenciaron algo que las marcó para siempre: la resiliencia silenciosa de su comunidad. No hubo gritos de desesperación, ni esperas pasivas por la ayuda que no llegaba. Hubo trabajo. Los vecinos se ayudaban unos a otros a remover los escombros, a compartir la poca comida que quedaba, a reconstruir, clavo a clavo, lo que la tormenta se había llevado. Era una comunicación de acción, no de palabras. Vieron a su propio padre, con el corazón roto por haber perdido su medio de vida, organizar a los otros pescadores para reparar el muelle. Esta experiencia les enseñó que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en lo que dice, sino en lo que hace, en la confianza implícita y en el apoyo incondicional. Su juego en la cancha se convirtió en un homenaje a esa resiliencia. Su silencio no era una falta de comunicación, era la forma más pura de ella, un reflejo de la unidad de su gente. Historias como esta nos recuerdan que en los momentos de mayor adversidad, a menudo encontramos nuestra verdadera voz, y no siempre se expresa con palabras. Si crees en el poder de la acción y la unidad silenciosa para reconstruir mundos, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos celebrar estas historias de resiliencia que nos inspiran a todos. El viaje al Campeonato Mundial fue financiado no por una federación, sino por un pueblo. La comunidad, a pesar de haberlo perdido todo, organizó eventos para recaudar fondos, vendieron pescado, hicieron rifas, y cada familia donó unos pocos pesos, una fortuna para ellos. Las gemelas no viajaron a Barcelona como atletas, viajaron como las portadoras de la esperanza de todo un pueblo. Cada punto que anotaban no era para ellas, era un ladrillo para una nueva casa. Cada partido que ganaban no era una victoria deportiva, era un paso más cerca de devolverle a su gente la vida que les habían arrebatado. Esta motivación les dio una serenidad y un enfoque que sus oponentes, que jugaban por la gloria y los contratos, no podían igualar. No tenían miedo a perder, porque ya lo habían perdido todo. Solo les quedaba luchar. El contraste con la formación de Francesca Rossi era abismal. Francesca creció en el sistema de voleibol italiano, una maquinaria de producir talentos. Desde los 12 años, vivió en un centro de alto rendimiento, donde su vida era un ciclo de entrenamiento, análisis de video y sesiones de táctica. Aprendió que el voleibol era un juego de porcentajes, de patrones, de explotación de debilidades. Su mente fue entrenada para ver el juego como un sistema de ecuaciones. La idea de una conexión mística o telepática le parecía una ofensa a la ciencia del deporte. Su desdén por el estilo de las gemelas no era personal, era filosófico. Chocaba con su visión del mundo, con la creencia de que todo puede ser analizado, entendido y contrarrestado con la estrategia correcta. La existencia de un código que no podía descifrar era un desafío a su identidad como la maestra. El conflicto interno para las gemelas durante la final fue el de mantener su santuario de silencio en medio del ataque sónico del Palau Sant Jordi y la presión táctica de Italia. El ruido no era solo un sonido, era una fuerza que intentaba romper su conexión, que intentaba introducir el caos en su sistema de comunicación no verbal. Por primera vez, comenzaron a pensar en lugar de sentir. Luna dudaba por una fracción de segundo en sus colocaciones. Sol saltaba una milésima de segundo demasiado pronto. Eran errores minúsculos, pero a este nivel eran fatales. El sistema de Francesca estaba funcionando. Estaba usando el ruido y la presión para forzar a las gemelas a abandonar su lenguaje y a intentar hablar el suyo, un lenguaje en el que ellas, las italianas, eran las maestras absolutas. La mirada que intercambiaron antes del punto de partido de Italia fue un acto de rebelión. Fue un cierre de las compuertas. En esos 2 segundos se desconectaron del mundo exterior y se reconectaron la una con la otra. Fue un regreso a la playa de Michoacán, al sonido de las olas, al juego instintivo de su infancia. Se recordaron, sin palabras, quiénes eran y por qué estaban allí. No estaban allí para jugar el juego de Francesca, estaban allí para jugar el suyo. Y su juego era un lenguaje de confianza,
de anticipación, de un amor tan profundo que se traducía en una sincronía perfecta. En esa mirada Luna le dijo a Sol: «Voy a salvar la pelota, no importa dónde vaya, y tú corre al lugar donde nadie espera, al lugar donde solo tú y yo sabemos que el balón puede llegar». Y Sol, con su mirada, le respondió: «Estaré allí». La jugada que siguió no fue solo una jugada de voleibol, fue la manifestación física de esa conversación silenciosa. La salvada de Luna no fue un acto de desesperación, fue un acto de fe en que su hermana entendería. Y la carrera y el remate de Sol no fueron un acto de improvisación, fue la respuesta a una pregunta que solo ella había escuchado. Engañaron a Italia no con una finta o una señal, sino con un nivel de confianza y anticipación que estaba más allá de su comprensión. Habían convertido el caos de una pelota perdida en el orden perfecto de su conexión. El sistema de comunicación explícito de Francesca, tan perfecto en un mundo predecible, se había demostrado inútil frente a lo impredecible. Había preparado a su equipo para cada jugada del manual, pero no había manual para esto. No había una forma de defenderse de un pensamiento compartido. Su frustración, visible en su rostro mientras la pelota explotaba en el suelo de su cancha, era la frustración de una matemática que se encuentra con un poema que no puede resolver. Así, en el momento de la verdad, no fue el grito más fuerte el que ganó, fue el silencio más profundo. Las gemelas Moreno habían demostrado que la comunicación más efectiva no es la que se oye, sino la que se siente. Habían traído la resiliencia silenciosa de su pueblo pesquero al escenario más ruidoso del mundo y con ella habían conquistado el oro. 14-13. El marcador era una sentencia suspendida en el aire, un abismo de un solo punto. El saque estaba en manos de la mejor servidora de Italia, una especialista cuyo saque flotante había aterrorizado a las recepciones durante todo el torneo. El Palau Sant Jordi, que había sido un volcán de ruido, cayó en un silencio tenso y expectante. Era el silencio que precede a la gloria o a la ejecución. Las jugadoras italianas en la red intercambiaron sonrisas confiadas. Ya podían saborear el oro. Habían llevado a las mexicanas al límite, las habían forzado a cometer errores, las habían arrinconado. El final del cuento de hadas parecía inevitable y cruel. Y entonces, en medio de esa tensión insoportable, ocurrió el momento que lo cambiaría todo. La mirada. Luna y Sol se acercaron a la red, y durante 2 segundos que parecieron contener una vida entera, simplemente se miraron a los ojos. No hubo palabras, ni gestos, ni susurros, solo una conexión pura, un torrente de información transmitido en el lenguaje del silencio. En esa mirada reafirmaron su pacto, recordaron la playa, la tormenta, su promesa, y acordaron un plan tan audaz y desesperado que solo podía nacer de una confianza absoluta. El silbato del árbitro sonó. El saque italiano flotó en el aire, venenoso, impredecible. La recepción, mexicana por primera vez en mucho tiempo, fue mala. La pelota golpeó el brazo de la líbero en un ángulo extraño y salió despedida hacia la banca, lejos de la cancha. Un gemido colectivo recorrió al equipo mexicano. El punto y el campeonato parecían perdidos. Las jugadoras italianas levantaron los puños comenzando a celebrar, pero Luna Moreno, la arquitecta, la que nunca se rinde, no se detuvo a lamentarse. En el instante en que vio la trayectoria de la pelota, explotó en un sprint que desafiaba el agotamiento de 5 sets. Corrió no hacia donde estaba la pelota, sino hacia donde iba a estar. Se lanzó al suelo en una zambullida desesperada, su cuerpo completamente extendido, y con la punta de los dedos, justo antes de que la pelota tocara el suelo en la zona técnica, logró levantarla. No fue un pase, fue un milagro. La pelota se elevó en un arco alto, parabólico y aparentemente inofensivo, de regreso hacia el centro de la cancha mexicana. Este es el momento en que la desesperación se niega a morir, cuando un acto de pura voluntad reescribe un final que parecía sentenciado. Si sientes la adrenalina de esta salvada imposible, si tu corazón late con la esperanza de que el milagro apenas comienza, te pido que te suscribas a nuestro canal.
Sé testigo de cómo el silencio se prepara para desatar su grito más poderoso. Mientras el mundo observaba la heroica salvada de Luna, Sol Moreno estaba ejecutando la segunda parte del plan silencioso. En lugar de quedarse en la red, esperando una colocación normal que nunca llegaría, había hecho algo completamente ilógico. Había corrido hacia el centro de su propia cancha, dándole la espalda a la red. Estaba anticipando la trayectoria exacta del rescate imposible de su hermana. Confiaba, ciegamente. Cuando la pelota alcanzó el punto más alto de su parábola y comenzó a caer, Sol giró, dio 3 pasos explosivos y saltó. No desde la posición de ataque normal, sino desde la línea de 3 metros, un remate de zaguero que es una de las jugadas más difíciles y sorpresivas del voleibol. El equipo italiano, que se había relajado, que esperaba una pelota gratis para un contraataque fácil, se quedó congelado. No estaban preparados para esto. No había nada en su sistema, en sus tabletas, que pudiera predecir un ataque nacido del caos y la telepatía. El cuerpo de Sol se arqueó en el aire, y con toda la fuerza, toda la frustración, toda la esperanza de su comunidad devastada, conectó la pelota. El sonido fue como un trueno, un estallido que rompió el silencio tenso del estadio. La pelota, una mancha amarilla, cruzó la red a una velocidad increíble. La defensa italiana, plantada en el suelo, solo pudo verla pasar. La pelota explotó en el centro de su cancha, en un espacio vacío que no debería haber existido. Silencio. Y luego, el silbato del árbitro. Punto para México. 14-14. El estadio estalló en un rugido de incredulidad y asombro. Las gemelas no celebraron, simplemente se encontraron en el centro de la cancha y se dieron un breve abrazo, una reafirmación de su conexión. Habían mirado al abismo y habían respondido no con miedo, sino con una jugada de una belleza y una audacia legendarias. El impacto de esa jugada fue devastador para el equipo italiano. Su confianza se hizo añicos. La maestra Francesca Rossi, por primera vez en su carrera, se veía confundida, su sistema de ecuaciones desbordado por una variable que no podía calcular. La duda es un veneno, y en un quinto set es mortal. El equipo mexicano, por otro lado, estaba en un estado de gracia. La adrenalina de la jugada milagrosa los había revitalizado. Ya no sentían el cansancio, sentían el destino. El siguiente punto, con el saque de México, fue un reflejo de su renovada confianza. La recepción italiana fue vacilante, y en la red, Luna y Sol, moviéndose en una sincronía perfecta y silenciosa, se elevaron juntas para formar un bloqueo que fue como un muro de granito. La rematadora italiana, intimidada, golpeó la pelota directamente contra sus manos. 15-14. Punto de partido para México. Ahora era el Palau Sant Jordi, el que estaba en un silencio de anticipación por un resultado que, minutos antes, parecía imposible. El último punto fue la culminación de su arte. El saque mexicano fue bueno, forzando a Italia a una jugada predecible. La defensa mexicana se posicionó perfectamente, y el balón llegó a las manos de Luna. Todo el mundo, incluyendo al bloqueo italiano, esperaba que la colocación fuera para Sol, la heroína del punto del empate. Luna arqueó su cuerpo, sus ojos mirando a Sol, vendiendo la finta con la habilidad de una actriz consumada. En el último instante, con un giro de muñecas que fue pura magia, envió el balón en la dirección opuesta, a una rematadora que llegaba sola por el otro lado. La defensa italiana fue completamente engañada. El remate fue fácil, contra un bloqueo inexistente. La pelota tocó el suelo. 16-14. Juego, set, partido y campeonato mundial. México. Las gemelas Moreno, no, gritaron. Cayeron de rodillas una frente a la otra y simplemente se tomaron de las manos con las frentes juntas, llorando en silencio. Habían derrotado a las campeonas del mundo, a la maestra de la estrategia, al sistema más venerado del voleibol, y lo habían hecho sin decirse una sola palabra en la cancha, en los momentos decisivos. Habían demostrado que el lenguaje más poderoso no es el que se grita, sino el que se comparte. Su silencio había sido el ruido más fuerte de todos. La cámara
Enfocó a Francesca Rossi. No había ira en su rostro, sino una extraña expresión de respeto y asombro. Estaba aplaudiendo. Lentamente, pero estaba aplaudiendo. La purista, la científica, había sido testigo de una forma de magia que no podía explicar, pero cuya belleza no podía negar. Había sido derrotada no por un truco, sino por una conexión tan profunda y real que había logrado doblegar la lógica del juego. La celebración del equipo mexicano finalmente estalló a su alrededor, un torbellino de alegría y lágrimas. Pero en el centro de todo, las dos hermanas permanecieron en su burbuja de silencio por un momento más, unidas no solo por la sangre, sino por un secreto, por una victoria que era solo suya, forjada en una playa lejana, en el lenguaje del viento y las olas. La victoria de la selección mexicana fue mucho más que una de las mayores sorpresas en la historia del voleibol. Fue una revolución conceptual. La imagen de luna y sol, mirándose a los ojos en un silencio absoluto antes de desatar la jugada que cambiaría el partido, se convirtió en un ícono global. Los analistas deportivos y los entrenadores de todo el mundo desglosaron esos 2 segundos de silencio con más intensidad que cualquier remate o bloqueo. Se convirtió en un tema de estudio en psicología deportiva, un ejemplo perfecto de comunicación no verbal, de confianza y de flujo colectivo. La victoria de México no fue vista como una casualidad, sino como la manifestación de una filosofía diferente, una que desafiaba la creencia de que la comunicación más efectiva es siempre la más explícita. Su historia inspiró un nuevo debate sobre la importancia de la química y la cohesión profunda en los deportes de equipo. A su regreso a México, fueron recibidas no solo como campeonas, sino como símbolos de la resiliencia nacional. Su historia, la de 2 hermanas de una comunidad devastada que lucharon por su gente, capturó el corazón del país. La atención mediática sobre la tragedia olvidada de la costa de 1900 en Michoacán fue inmensa. Avergonzado por la exposición internacional de su negligencia, el gobierno federal finalmente aceleró la ayuda, pero las gemelas y su comunidad decidieron tomar el futuro en sus propias manos. Con el dinero del premio del Campeonato Mundial y una ola de donaciones privadas que llegaron de todo el mundo, crearon la Fundación Viento de Mar. La fundación no solo se dedicó a la reconstrucción de las casas y el muelle, sino que lo hizo de una manera sostenible, utilizando diseños resistentes a los huracanes y creando una cooperativa de pesca para asegurar la independencia económica de la comunidad a largo plazo. La Fundación Viento de Mar se convirtió en un modelo de desarrollo comunitario. Las gemelas, lejos de dejarse llevar por la fama, se involucraron personalmente en cada etapa del proyecto. Se convirtieron en líderes, no por imposición, sino por el respeto y la admiración que habían ganado. Su historia demostró que el deporte podía ser un catalizador para un cambio social real y duradero. No solo habían reconstruido su pueblo, lo habían hecho más fuerte, más unido y más resiliente que antes. Su victoria en la cancha se había traducido en una victoria mucho más significativa para su gente. El mundo del voleibol también sintió su impacto. Inspirados por el éxito de México, equipos de todo el mundo comenzaron a incorporar en sus entrenamientos ejercicios diseñados para mejorar la cohesión no verbal y la anticipación. La idea de que la química de un equipo podía ser una ventaja táctica tan importante como la potencia o la estrategia se afianzó. Las gemelas Moreno, sin proponérselo, se habían convertido en las madrinas de un movimiento que buscaba un voleibol más intuitivo, más conectado, más humano. Lejos de los grandes estadios, su legado más profundo se estaba construyendo en la nueva cancha de voleibol que habían construido en su pueblo reconstruido. Se convirtió en el nuevo corazón de la comunidad, un lugar donde los niños podían jugar, soñar y aprender los valores de la confianza y el trabajo en equipo. Las gemelas pasaban la mayor parte de su tiempo libre allí, entrenando a la próxima generación, no para que fueran campeones, sino para que fueran buenos compañeros de equipo. 2 años después, la escena es de una belleza serena. Estamos en la playa de Michoacán, la misma de la arena negra volcánica. El pueblo, detrás, luce reconstruido, más fuerte y vibrante que antes. El nuevo muelle se adentra en el Pacífico, y las
Coloridas lanchas de la cooperativa pesquera se mecen suavemente en el agua. En la playa, Luna y Sol están jugando un partido de voleibol informal con un grupo de niños de la comunidad. No hay gritos, no hay tensión, solo risas, el sonido de la pelota y el rugido constante de las olas. Una de las niñas más pequeñas, de unos 9 años, intenta un remate y lo envía fuera. Se frustra y patea la arena. «Le pedí la pelota, pero no me escuchó», le grita a su compañera. Luna detiene el juego y se acerca a ella, agachándose a su altura. Le sonríe con la misma calma que mostró en la final de Barcelona. «A veces», le dice suavemente, «la gente no escucha con los oídos, especialmente aquí, con el ruido del mar». Luego señala a la otra niña. «No le grites, mírala. Siente hacia dónde se va a mover. El mejor pase no es el que se pide, es el que no se tiene que pedir, porque tu compañero ya sabe que lo necesitas». Su mensaje es la moraleja final, la esencia de su leyenda, que la comunicación más profunda, en el deporte y en la vida, no siempre es la que se grita, sino la que se siente. Una conexión basada en la confianza absoluta y una vida de experiencias compartidas puede crear una sinergia que ningún sistema táctico puede predecir y ninguna fuerza puede derrotar. Si esta historia sobre el poder del silencio y la conexión te ha inspirado, suscríbete. Únete a nosotros para seguir explorando las historias que nos recuerdan que las victorias más importantes son las que se ganan desde el corazón.